Gracias por estar con nosotros en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Programa de la Benemérita Institución Biblioteca Nacional de Costa Rica. Leyendo e informándome detalles relacionados con la figura que nos va a acompañar en el programa de hoy, leí una de sus expresiones y opiniones que dice así: nada hacemos con escribir y que las cosas se pierdan. Los periódicos son el registro de los pueblos. Esa gran verdad expresada por ella da sentido o refuerza el sentido de este programa Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Escritora, periodista, forjadora de nuestra identidad, pionera del periodismo cultural y del Ministerio de Cultura, funcionaria internacional, militante política, mujer admirable, abuela entrañable. Inés Trejo Saraya está con nosotros. Muchas gracias, qué cosas tan lindas dice. Así vengo todos los días. Sería maravilloso. Cuando tengamos el programa diario, vamos a venir. Precisamente, doña Inés, ¿nos puede ampliar ese concepto tan bonito y tan cierto que efectivamente nada hacemos con escribir si las cosas se pierden, y que los periódicos son precisamente el registro, el testimonio de los pueblos? Sí, es que verdaderamente de nada sirve una gran producción literaria si eso se queda engavetado, que es lo que sucede muy a menudo. Y los periódicos son los que pueden ayudar precisamente a dar a conocer lo que la gente piensa, lo que la gente escribe, lo que la gente aspira a. Así es. Mientras conversamos con doña Inés, como es el estilo de nuestro programa, van sucediéndose páginas escritas por doña Inés o en las que ella ha intervenido en el periodismo cultural en su amplia trayectoria. ¿Cómo fue esa incursión suya, doña Inés, en el periodismo cultural propiamente, que es usted una de las pioneras, ¿verdad? Bueno, primero, a mí me interesa muchísimo toda la producción cultural, sea aquí o sea en el extranjero, me interesa. Cuando yo regresé a Costa Rica, después de pasar casi 10 años en Venezuela, yo veía los periódicos y no encontraba cosas así como que me interesaran. Entonces yo dije, pero tanta cosa linda que sucede, ¿por qué no presentarla? Entonces escribí un reportaje y se lo llevé a la prensa libre y dichosamente, inmediatamente me engancharon, como dicen, y empecé a trabajar con ellos y trabajé con ellos casi 10 años. En la etapa plena de la prensa libre, bueno, es un periódico de finales del siglo XIX, sí, creo. Por cierto. Pero justamente incursiona usted entonces en ese campo con esa idea. ¿Y cómo recibía el mundo cultural en Costa Rica y el público o los lectores esas páginas eso culturales? Es lo más bonito, porque de un pronto yo empezaba a recibir todos los días telefonemas o cartas o tarjetas hablando, y me empezaban los escritores, me mandaban sus libros, los músicos me contaban que iba a haber un concierto, los pintores me invitaban a sus exposiciones, o sea, como que encontraron que había un campo en el cual podían dar a conocer lo suyo. Había un despertar. Exacto. No, el despertar existía. Lo que pasa es que no había quien lo apreciara porque no llegaba la gente. Mientras que las publicaciones diarias en un periódico, o digamos las transcripciones en la radio, etcétera, porque en aquel tiempo incluso cuando yo empecé a trabajar en la prensa libre, como que no existía la televisión como tal. No, claro que no. Entonces, que empieza en 1960 exacto, en Costa Rica. entonces la gente
interesada en él. Seguramente era el señor de la casa el que compraba el periódico. De pronto la señora encontraba que había páginas donde había cosas que le interesaban a ella. Entonces se empezó a desarrollar una gran amistad entre el periódico, a través de quienes escribíamos ahí, y la gente. Claro. Lindísimo, lindísimo. Es que vale la pena recordar para quienes nos miran y escuchan que todos estos tesoros, estos ejemplares de periódicos de distintas épocas hasta la actualidad en Costa Rica, el ejemplar se deslizaba debajo de la puerta de las casas y a veces avanzaba un poco más a través del zaguán, y era una expectativa maravillosa abrir el periódico y leerlo a plana abierta, ¿verdad? Claro. No ahora como se lee Sí. en el teléfono celular. No, eso no sirve. Bueno, perdón, yo soy moderna, yo soy antigua. Para mí el periódico o la lectura tiene que ser De papel. de papel. Me ha sucedido, yo siempre viajo con un libro en la cartera. Por cierto, ahí ando uno buenísimo que estoy leyendo. Ujú. Y resulta que yo me monto en el avión, me siento, me acomodo, lo primero que hago es sacar el libro. Pero resulta que ahora la gente lo que saca son unas cosas que se llaman, ¿cómo es que se llaman? La tablet. La tablet, Sí. exacto. Y en la tablet van viendo lo que les interesa y que esto y que lo otro. Pero para mí el libro es el compañero ideal. Sin Y duda. por supuesto, por antonomasia, la prensa escrita. Claro, claro. Yo no puedo vivir sin prensa. Así es, con ese olor particular incluso, Además, ¿verdad? Del sí, periódico. sí. En nuestros tiempos comprábamos los libros. Bueno, yo todavía los vuelo disimuladamente porque me pueden sacar de la librería. Por ejemplo, yo he sido una enamorada de las librerías. Y cuando recién venida de Venezuela aquí, todos los sábados yo me iba a la Avenida Central, que era donde estaba la Lehman, la Universal, la Española y La qué López, sé yo, la López, sí. para ver qué había, lo que anunciaban en la ventana, pero también adentro. Entonces yo entraba y veía qué libros tenían. Era una sensación tan deliciosa. Qué rara esa expresión, deliciosa, pero es que Sí. era riquísimo. Así es, era un manjar. Sí, y de pronto, es cierto. Y de pronto también en el periódico al desayuno terminaba el relieve con Con boronas, pedacitos de pan. Sí. y charcos de café. Sí, Sí. es cierto. Qué época interesante, doña Inés. En una oportunidad, estando usted en la prensa libre, llegan a buscarla a su escritorio y a su máquina de escribir un par de Quijotes, para no decir un par de locos, José Figueres Ferrer y Alberto Cañas Escalante. Bueno, no don Pepe, porque él se mantenía más él, pero don Alberto sí. y Don Guido Sáenz. no Guido, sino ese otro escritor nuestro tan bueno que falleció, y tan bueno, y lo estoy viendo y no me acuerdo el nombre. Qué barbaridad. Ahorita nos recordamos. Sí. Entonces me invitaron a beber café y como en aquellos tiempos uno podía, le decía a la secretaria cualquier cosita, me la apunta, yo ya vengo. Y fuimos a beber café, una sodita que había al frente, y resulta que era para ofrecerme viceministerio. No el viceministerio, sino la dirección de Artes y Letras, pero para ser subdirectora de Artes y Letras. Ajá, sí. En aquel tiempo todavía no existía el Ministerio de Cultura. No, ese era precisamente el antecedente del Ministerio de Cultura. Exactamente. Y me pareció tan lindo poder trabajar en un área que me interesaba tanto. Entonces, y yo les dije, bueno, yo lo que quiero es poder tener, a pesar de estar trabajando en una institución, tener el permiso de seguir publicando en el periódico o los periódicos que acepten lo que yo mande, porque para mí escribir era lo máximo.
Claro, claro. porque incluso lo leía y me parecía muy bien y corregía y todo, pero siempre sentía como que había hecho algo extraordinario. Vea qué Claro. repugnancia. Bueno, no, es que hay que creérsela. Sí, Y usted se la ha creído y por exactamente. eso la tenemos acá como una gran figura de nuestras Bueno, pues letras. entonces, cuando me ofrecieron eso, a mí me pareció excelente para ser subdirectora de Artes y Letras. El director era Antonio Iglesias, el cineasta. Entonces regresé y hablé con Andrés Borracé y con Merceditas y les dije lo que me habían ofrecido. Y yo decía, "Ay, no puedo decirte, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre un ministerio, una dirección de artes? No, no puede ser como no". Yo les dije, no, eh, yo quiero integrarme a eso, pero no quiero dejar de escribir. Si ustedes me permiten, yo sigo escribiendo para ustedes, porque si me abren las puertas, estoy adentro, sin siquiera decir dos veces "ah". Claro. Y luego tenía que ver cómo repartirse en su vida personal, Sí, familiar, sí, sí. como madre, en su actividad laboral en la Dirección de Artes y Letras, en su reporteo periodístico y también en la escritura, porque usted igualmente escribe desde muy temprano. Sí, escribo y todo se queda guardado algún día. Tal vez cuando me muera sale todo, Bueno, pero es que ya usted lo ha como dicho. fantasma. No, por favor, doña Inés, que va, aquí estamos trascendiendo y eso es muy importante. Usted ha trascendido, y no solo ha trascendido en la cultura, sino también, y hacemos rápidamente la mención, hasta en programas tan populares como el ¿Quién quiere ser millonario? De nuestro querido amigo y colega Ignacio Santos. Qué O sea que suerte, doña ¿verdad? Inés es de un amplio espectro. De manera que esas labores dan pie a todas estas publicaciones, me imagino, y así se ve en las páginas de cultura de la prensa libre, en toda su trayectoria, cómo los teatreros, los libreros, los artistas plásticos y toda esta gente que sintieron, me imagino bueno, que había un canal ahí de comunicación. Eso fue lo más bonito, porque empezando yo en la prensa libre, al día siguiente ya empecé a escribir sobre cosas de cultura. Entonces me mandaban libros, me llegaban a invitar a una exposición, a un concierto, a danza. O sea, encontraron que había un canal y yo me sentía realizada. Claro, claro. Y fue así también cuando ya en esa labor, en ese momento pionera del periodismo cultural, se unen o la siguen a usted otras figuras del periodismo, otras grandes mujeres del periodismo costarricense en la labor de la difusión de las actividades culturales y artísticas en Costa Rica, pero eso lo vamos a conversar en el siguiente bloque de nuestro programa. Estamos con doña Inés Trejo Saraya en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, de hoy y de siempre, porque son conversaciones de siempre. Cierto. Ya volvemos. Desde el año 1888, la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano recopila, conserva y difunde el patrimonio documental de Costa Rica, integrado por libros, revistas, periódicos, mapas, videos, música, archivos sonoros, fotografías, tesis y material lúdico, entre otros, publicado o producido en el país. Asimismo, conserva documentos sobre Costa Rica producidos en otros. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Estamos, como ustedes pueden apreciar, con doña Inés Trejo Saraya en la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Casi nada, ¿verdad, doña Inés? Y contentísima de estar aquí porque si hay algo que a mí me gusta son las bibliotecas, aquí y en cualquier parte del Claro, mundo. son templos del saber Sí, en el mejor sentido de la palabra, cierto, sin duda. cierto. Yo recuerdo, por ejemplo,
lecturas en relación con las grandes bibliotecas. Bueno, ni hablar de la de Alejandría, pero digamos la biblioteca de Boston y de En otras Nueva York, la ciudades. biblioteca en Nueva York es una belleza. Sí, debe serlo. No tengo Sí. el placer de conocerlo, pero claro, son grandes instituciones, igual que la nuestra, igual que justamente la Benemérita Biblioteca Nacional, porque todas estas, cada página de estas, si tuviéramos la Es la curiosidad de... historia viva. Así es, así es. Sí. Hablando de esa historia viva, aclaremos antes o recordemos que el nombre que se nos escapó al principio de quienes la fueron a buscar a usted a la prensa libre para asumir la responsabilidad en artes y letras fueron don Alberto Cañas Y Daniel y don Gallegos. Daniel Daniel Gallegos. Gallegos, que era un escritor Maravilloso, excelente, un dramaturgo cómo y no. un hombre de una cultura universal. Ciertamente, un gran valor, un Sí, escritor por cierto. de Y gran... muy amigo mío. Y cada vez que pienso en él, me da una lástima que se haya ido tan pronto, porque si yo estoy aquí con todos mis años a cuestas, él también podría estar. ¿Y por qué no? Claro, y estaba muy bien, Sí, estaba muy bien. sí. Recuerdo que lo fuimos a visitar en alguna oportunidad con el Centro de Cine del Ministerio de Cultura, que le hicimos una pequeña semblanza, y Ujú. estaba muy bien ahí en Sí. su casa, allá en Heredia. Y con jardines preciosos, unos Sí, rosales maravillosos. sí, y un hombre cálido, Sí, agradable, sí, por cierto. maravilloso. Se gradúa usted como en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, son los primeros graduados de Inés Trejo Saraya, Florita Antillón y don Claro González. Exactamente. Fuimos Eh, los 3 primeros graduados y fue una emoción tan grande que además, habíamos establecido ya desde antes una gran amistad entre los periodistas de los distintos medios, porque antes, por aquello de que todo era más cercano, había una recepción, por ejemplo, en una embajada y llegaban los periodistas de todos los medios. Era el momento de encontrarnos. Además, fue prácticamente el comienzo del colegio de periodistas, en el cual tuvimos bastante que ver prácticamente todos los que éramos claro, periodistas de aquel tiempo. claro, porque eran periodistas. A mí no me gusta la palabra empírico porque en realidad ustedes eran periodistas con gran, perdón, con un gran bagaje, con una... Bueno, es que eso de empírico es, claro, quiere decir que no tiene uno la formación eh, para eso, pero es que el periodista o el escritor no necesita tener ese bagaje universitario, por Claro, ejemplo, para poder producir, así porque es. precisamente el escribir es una cosa muy personal. Y si usted tiene el bagaje que usted ha adquirido a través de la lectura de muchos años, pues entonces no Claro. necesita más. Y además si ha vivido, es decir, Exactamente, ah, exactamente, como sí. diría, como el libro de Pablo Neruda, confieso que he vivido. Confieso que he vivido, Y ¿cierto? finalmente, la vivencia de cada escritor y escritora se trasciende a otros seres humanos porque todos tenemos experiencias. Y hay algo que yo creo que la gente de ahora puede saber. Es interesante que sepa. Antes los medios de comunicación, los periódicos, La Nación, La República, La Prensa Libre, La Hora, etcétera, tenían su público y ese público respondía a lo que a lo que los periodistas escribían. Yo recibía todos los días cantidad de cartas o llamadas telefónicas y de cuando en cuando un queque de alguna señora agradecida. Entonces era una comunicación inmensa, pero sobre todo en el campo de la cultura, a mí me tocó recibir a los periodistas, a los escritores, a los bailarines, a los músicos, a los artistas que llegaban a visitarme, porque antes se podía entrar a los medios, ahora no, usted no puede entrar, lo paran en la puerta.
Pero antes la gente quería, quiero hablar con Inés Trejos, bueno, pues entonces lo pasaba adelante. Entonces uno establecía una gran comunicación con la gente, cosa que yo creo que ahora no es así. Era un país que de algún modo hemos perdido, Sí, porque igual, lastimosamente. claro, me imagino que llegaban a buscarla a usted en la redacción de la Prensa Libre, igual que en su casa, que alguien, la puerta abierta y alguien decía, upe, Upe, y ya, ahora ya pues, lamentablemente no es se otro puede, mundo. estamos en otro mundo. Vamos de una manera irreversible, doña Inés, en Costa Rica y en el mundo, hacia la agonía del papel y, bueno, el advenimiento de la era digital. No advenimiento porque ya está muy extendida. ¿Qué va a pasar con estos tesoros y qué va a pasar? ¿Será igualmente útil e imperecedero el testimonio que, como usted bien dice, el registro de los pueblos que son los periódicos? ¿Qué pasará? ¿Cómo lo visualiza? Bueno, yo espero y confío en que los periódicos se van a mantener por mucho tiempo más, porque la gente necesita abrir las páginas y leerlas. No es lo mismo que verlas en una tableta o en la televisión. A pesar de que, por ejemplo, yo no me pierdo las noticias que salen en los canales respectivos, pero eso de tener uno el periódico, eso es algo valiosísimo y tiene que conservarse. Esa es la memoria viva de un pueblo. Sin duda, que además no solo es sí, es memoria viva, justamente, usted lo dice bien, porque estos periódicos, con solo abrirlos, se vuelve a vivir la Sí, época, sí, se vuelve a vivir en los años 70, los años 40, los años 20, en fin, porque son acontecimientos que están ahí y nacen de nuevo a la memoria y a la sí, vivencia. sí, es cierto, Estamos es con cierto. doña Inés Trejo Saraya en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, de hoy y de siempre. Ya volvemos. La Biblioteca Nacional es un centro cultural y educativo que ofrece actividades gratuitas para el público de todas las edades, exposiciones, conferencias, cursos de alfabetización digital, talleres literarios, talleres de arte, conversatorios, conciertos, presentaciones de libro, visitas guiadas y muchas actividades culturales más. Continuamos con doña Inés Trejos Araya, pionera del periodismo cultural en Costa Rica, pionera de la cultura también, como hemos conversado en relación con su papel en lo que fue la fundación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en el año 1971 y el desarrollo posterior de la cultura. Doña Inés, vivimos tiempos muy difíciles, no lo podemos ocultar. Siempre, cada época tiene sus dificultades y sus retos y sus Cierto. desafíos. Pero en este momento, doña Inés, cuando el país vive situaciones tan difíciles que se extienden a América Latina y al mundo, con situaciones tan dramáticas como la guerra en Ucrania, por ejemplo, casi que el genocidio en Ucrania. ¿Qué podemos hacer para reforzar o para recuperar mucho de nuestra identidad y con ello nuestros valores para enfrentar tiempos tan complicados? Bueno, yo creo que los viejos o los mayores, para no ofender, Sí, debemos tratar de seguir manteniendo comunicación con la gente joven, porque la gente joven a veces vive muy ocupada, pero a veces tiene tiempo para los mayores. Y esas pequeñas conversaciones que tenemos con ellos les pueden presentar un panorama de lo que fue y de lo que es y de lo que podría ser. Yo creo que es muy importante la comunicación entre la gente mayor y la gente joven. Y yo he encontrado que existe respeto hacia lo que nosotros podemos decir. Tal vez pueden no estar de acuerdo con nosotros,
pero siempre existe el interés de escuchar a los mayores, lo cual es una gran cosa. ¿Habrá posibilidades de convivir con la tecnología, digamos, la telefonía celular, en el sentido de que 2 o 3 personas se sientan a tomar un café o a almorzar o a cenar y que dejen a un lado el aparatito y conversen en vivo? Ojalá sea así, porque realmente es desastroso el la falta de comunicación, pero es por eso. Lo visita uno una persona y resulta que está pendiente de la llamada telefónica no puede ser, no puede ser, hay que recobrar la humanidad, usted y yo y nuestros amigos, en fin, porque eso es lo que forma al ser humano. El ser humano no está hecho de tornillos y de aparatitos, no, el ser humano está hecho de corazón y de intereses personales que se pueden repartir en las conversaciones, que nunca hay que dejar de tener. Yo por eso insisto en que, bueno, ya está pasando la pandemia, gracias a Dios, pero no hay que olvidar la importancia de la comunicación persona a persona. Pues como hemos podido apreciar en esta corta conversación en el programa Páginas Vivas, que doña Inés es, bueno, una maravillosa persona, un ser humano realmente consistente, constante, consecuente, y pues no tenemos más quienes seguimos su huella y su legado que continuar por esta senda de la comunicación colectiva, hablando del periodismo en general y buscando pues realmente cumplir con esos pasos que usted ha ido dando y para mejorar el país. Finalmente, ¿qué le dice Inés Trejos Araya, la escritora, la periodista, a algún muchacho o muchacha que quiere ser escritor o escritora o periodista? Hablando de prensa escrita. Bueno, yo le diría a esa persona que se interesa y a todos en general que la lectura es uno de los medios extraordinarios para aprender y para poder uno comunicar, porque qué maravilla son los libros. Para mí los libros son lo máximo. Precisamente ahora estoy leyendo un libro que te hiciste. Aquí está. Sí, vamos a verlo. Es que es un libro tan extraño digo yo, por el título. ¿Cuál es el título? La medida de los héroes, un viaje iniciático a través de la mitología griega. Caramba, es todo un tema. Este libro que me lo regaló un nieto, se lo agradezco tanto porque cuando lo recibí tuve ciertas reservas, porque irse hasta esos siglos, devolverse tanto tiempo, pero una vez que lo cogí y empecé a leerlo, bueno, ya voy por aquí, ¿dónde vas? Ya voy por aquí. Apasionante. Y estoy encantada, no solo eso, sino que digo, voy a tratar de averiguar si en la universidad están dando algún curso de prácticamente la prehistoria debía ser, o sea, la época griega, la época latina, en la que la gente tenía un desarrollo distinto del que podemos pensar ahora. Pero es tan interesante este libro. Entonces yo a toda la gente lo que le digo es, lean, no dejen de leer. Siempre hay tiempo. Ojalá anden con un libro en la mano, porque los libros son la vida. La vida de antes, la vida de ahora y la vida futura. Gran mensaje de doña Inés.
igual reitera nuestro concepto de que el periodismo y la literatura dan material para sostener conversaciones de ayer, hoy y siempre. Doña Inés, un honor haberla tenido en nuestro programa y en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Para mí un gusto. Usted sabe, Roberto, hemos sido amigos por el periodismo durante muchos años y estar en la biblioteca, que es uno de los centros de cultura más importantes de un país y al que yo quiero mucho porque yo venía aquí cuando ustedes no existían y que era una biblioteca tan linda, una edificación preciosa prácticamente muy cerca del Parque Morazán. Sí, así es. Era una belleza, se encontraba uno ahí a todos los escritores Yo y sí a toda la gente de cultura. Yo sí existía, iba en primer grado de la Escuela Buenaventura Corrales, pero después les contamos a ellos. Por supuesto, entonces las bibliotecas son un centro tan importante que ojalá que la gente los utilizara más. Bien, gracias de nuevo, doña Inés. Un gran placer, un honor haber contado con su presencia en Páginas Vivas. Y gracias también a ustedes. Hemos disfrutado este pasaje de vida, este pasaje a través de la tinta y el papel con doña Inés Trejo Saraya. Los esperamos en nuestro próximo espacio de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Gracias.